Hola, mi nombre es María Alejandra Ortiz, licenciada en Psicología, y les hablo desde Jujuy. Bueno, en este espacio al cual me invitaron para compartir con ustedes al seminario de familia, vamos a hablar de un tema muy importante, ¿sí? Que es sobre las emociones. Hemos escogido hablar en esta tarde del miedo, ¿sí? Bien, el miedo sabemos que es una emoción, ¿sí? Básica, primaria y universal. Muchos estudios que se han hecho se ha podido ver que se lo ha encontrado en muchas culturas, ¿sí? El miedo tiene un lugar físico, nace en nuestro cerebro. Hay una estructura la cual sí es la encargada de dar respuesta a esta reacción del miedo. Sentir miedo resulta desagradable, ¿sí? Por eso es que le dicen emoción negativa, pero nada más lejos de la realidad está en pensar o sentir que las emociones, ¿sí? No sean positivas, tenerlas o experimentarlas. Sabemos que las emociones bien reguladas o gestionadas son muy buenas para nuestro desempeño. Por lo tanto, siempre sabemos que tienen un porqué y ejercen una función. Por eso nos preguntamos, ¿para qué me sirve el miedo? ¿Sí? El miedo tiene una función muy importante que es, ¿sí? Que nos va a permitir adaptarnos al entorno y a los peligros. Nos va a ayudar a protegernos de situaciones de riesgo. Por ejemplo, detectamos una amenaza. Si voy caminando por un precipicio, el miedo permite que tome mis precauciones. Un ejemplo. También nos cuida la integridad física, la autoestima, situaciones de inseguridad que percibimos. Pero el miedo es una emoción que reacciona dependiendo de nuestros filtros mentales, ¿sí? Filtros mentales que nosotros lo venimos incorporando desde mucho tiempo. Ahora pensemos, ¿qué pasaría si no existiera el miedo? Si no existiera el miedo, seguramente nuestra supervivencia se vería en peligro, porque nos expondríamos a muchas situaciones de peligro y muchas veces corriendo riesgo en nuestra vida y moriríamos. Por eso el miedo es de gran importancia, actúa como regulador de la conducta y nos avisa que hay un peligro. Es como una mamá, el miedo nos cuida. Ahora, ¿cuántos tipos de miedos tenemos? Tenemos miedos, ¿sí?, que sentimos cuando es disfuncional o funcional. Hablemos de funcional. El funcional es un miedo real, ¿sí? Nos ayuda a sobrevivir, es más adaptativo, ¿sí? Nos permite a nosotros estar alerta de una situación de riesgo, una situación peligrosa. Por lo que decíamos hace rato, si voy por un precipicio, sé que me puedo caer. Si voy en medio de la autopista, lógicamente me doy cuenta sí que estoy expuesto a un peligro mucho mayor, porque en una autopista no decido yo qué va a pasar. Están viniendo y van autos, ¿sí? Y también el miedo nos permite, sí, saber cuándo ir al médico. O sea, permite cuidar mi salud de otra manera. El disfuncional, ¿sí?, entorpece nuestro desempeño normal porque es menos adaptativo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a viajar en avión, por supuesto que voy a evitar usar un avión. ¿Y eso en qué me afecta? Primero, ¿sí?, desplazarme a un lugar me lo duplica, ¿sí?, porque no viajo en avión, tendré que ir por tierra, demoraré más días, comodidades, ¿sí? O sea, no es beneficioso en algunos sentidos, pero, ¿sí?, no es solamente un peligro real el miedo, también pueden ser experiencias, ¿sí?, creencias que nuestro filtro cognitivo, ¿sí?, hace que nosotros interpretemos la realidad de esa manera. Bien, ahora, ¿todos podemos sentir miedo? Nos preguntamos. Sí, considerando, digamos, las experiencias prenatales, por ejemplo, ¿sí?, considerando la formación del nuevo ser. Sabemos, por muchos estudios e investigaciones, ¿sí?, que la vida fetal tiene mucha actividad y que un bebé antes de nacer ya puede percibir olores, ¿sí?, ruidos y también emociones de la mamá. O sea, que hay mucha influencia prenatal.
cuando se produce la heterogestación, este bebé nace, ¿sí? Ya viene otra experiencia de su mundo externo, ¿sí? Ya juegan otros factores un papel importante en la formación de nuestras emociones. ¿Qué sucede? Bien sabemos, ¿sí?, que cuando un niño es pequeño, ¿sí?, experimenta situaciones de miedo. Pensemos, a ver, los que tienen niños, ¿cuáles son los miedos de sus hijos? ¿Cuáles son los miedos que han escuchado en los niños? Miedo a la oscuridad, miedo a salir solo, miedo a viajar, ¿sí? Hay infinidad de miedos que han escuchado los niños decir, ¿sí? Y que ellos son muy espontáneos, muy expresivos. Ellos lo dicen, yo tengo miedo, ¿sí? Y más si escuchamos a un niño que no puede dormir, que tiene terrores nocturnos, tiene pesadillas, nos damos cuenta cuál es la intensidad por la cual padecen ese miedo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué hacemos con un niño? ¿Sí? Un niño, ¿sí?, sabemos que requiere y necesita de un adulto que lo acompañe para poder gestionar estos miedos. Es importante, ¿sí?, no cuestionar a ese niño cuando expresa un miedo, porque ese niño necesita ser escuchado, ¿sí? Hay muchas cosas que le hacen sentir miedo, y juzgar que eso es una tontería, no estamos facilitando para ayudar a comprender y respetar ese miedo en ese pequeño. Entonces es muy importante, ¿sí?, ayudarlo, empujarlo a que ellos puedan afrontarlo, ¿sí?, no a esconderlo. Sabemos que los niños, ¿sí?, que tengan miedo, es proceso de aprendizaje, pero hay que hacerle ver que no es ni bueno ni malo, que se lo puede superar, ¿sí? Es importante, ¿sí?, que sepa que nosotros también tenemos miedo. Por ejemplo, en experiencia en tratamientos por miedos de niños, muchos papás en las consultas expresan que la maestra observó que el niño no avanza en el aprendizaje. En la entrevista uno lo que detecta son otras situaciones, porque el niño en realidad tiene capacidad de aprender. Lo que hemos visto es que él ha aprendido a tener miedo. Cuando le preguntamos a estos papás cómo ha sido su niñez y cuáles son sus miedos, ellos mismos empiezan a exteriorizar, y cuando le preguntamos si alguna vez hablaron de esos miedos, nos responden que no, que no era el estilo de su familia la comunicación, el poder decir, yo tengo este miedo, estilo de crianza rígido, donde la comunicación era fluida, entonces acostumbraron a callarse. Y muchas veces esos miedos ellos vinieron a través de la crianza de sus niños, transmitiéndole de alguna medida y de alguna forma. Y estos niños aprendieron a tener miedo. Entonces a partir de allí empezamos a trabajar más con los papás que con el niño, lo cual sabemos que para el niño los papás son sus modelos, ¿sí? Si ese modelo le muestra valor, ese niño va a mostrar valor. El niño copia todo lo que ve. Por eso es muy lindo trabajar con los niños, porque uno puede motivarlos, ¿sí? Son más sensibles, son espontáneos y tienen mucha capacidad de captar todo lo que ven y todo lo que escuchan, ¿sí? Por eso decimos, el niño aprende más por lo que ve que por lo que se le dice. Y el adulto, ¿qué decimos del adulto? Como decía recién, el papá también expresa miedo, pero el adulto también, porque si el adulto, cuando no esconde su miedo, ¿sí?, los puede manifestar, el adulto puede, focalizar y encaminar ese miedo a un proceso de aprender a afrontarlo, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque sabemos que el miedo muchas veces paraliza. Por ejemplo, pensando que estamos viviendo en una época muy especial de la humanidad, si leemos los diarios, prendemos la tele, prendemos una radio, miramos las redes sociales,
la palabra miedo siempre está presente, ¿sí? Y muchas veces vemos, bueno, miedo real, miedo a un contagio. Los miedos paralizan. Y hoy, en este momento, hay mucha gente que está sufriendo el confinamiento, sí, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque también se ha desconectado de muchas cosas importantes, principalmente de los contactos físicos, ¿sí? De la parte afectiva. Más si son personas poco sociables, la pasan mucho peor. Peor aún, los más vulnerables, los niños que padecen enfermedades o discapacidades mentales, o las personas adultas mayores que también sienten mucho más la soledad, ¿sí? Hablo en general porque hay cada particularidad y cada caso, ¿cierto? Bien, ahora pensemos, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la psicología para vencer estos miedos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la psicología nos referimos a un tratamiento, un proceso terapéutico, ¿sí? Hay varias técnicas que se enseñan a enfrentar los miedos y que son muy útiles, pero para eso, ¿sí? Es muy importante poder consultar, poder ver, conocer el sistema de creencias de cada uno, porque hablamos de filtros mentales. Y los filtros mentales muchas veces son importantes tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenemos que hablar también sobre todas las cosas, qué pensamientos, qué creencias son las que nos tienen a nosotros paralizados y no nos permiten avanzar. Sabemos que cada situación de miedo que atravesamos, ¿sí? Va acompañada de un pensamiento automático, ¿sí? Y necesitamos darnos un espacio, un tiempo, ¿sí? Para poder mirar minuciosamente cuáles son las situaciones en las cuales yo le tengo miedo, cuáles son los pensamientos que automáticamente se desencadenan cuando aparece ese miedo, ¿sí? Poder identificar eso es muy útil. Hagamos un ejemplo, ¿sí? Un perro atado que parece muy mansito, ¿sí? El pensamiento automático inmediato sería, me va a morder, ¿sí? Así. Muchas veces, sí, con muchas otras situaciones nos pasa así. Aparece automáticamente algo que nos paraliza, no nos permite avanzar. Bueno, eso es uno de los ejemplos en los cuales trabajamos nosotros los psicólogos para ayudar al otro a poder destrabar ese bloqueo que existe y de no poder avanzar. Y eso mismo, trayéndolo a lo actual, ¿sí? Es lo que también nos pasa a la gente que está en su casa, ¿sí? Estos miedos que paralizan, o sea, si ya habían miedo antes, aún se potencian con esta situación. Por eso es importante, digamos, poder expresarlo, ponerle palabra a esos miedos, ¿sí? Pero no solamente nos referimos a esto, sino también sabemos que la salud no solamente es física, es psicológica, sino también es espiritual, ¿sí? Y cuando nos referimos a espiritual, nos estamos refiriendo también a tener en cuenta la espiritualidad de cada uno, ¿sí? Muchas veces hay personas que no consultan por temor a que, porque soy cristiano, no puedo tener tal problema de salud. Muchas veces se confunde y no necesariamente expresar una situación, ¿sí? Es que yo tengo un problema de espiritualidad, ¿sí? Es importante comprender qué creencias acompañan esto, ¿sí? Sabemos muy bien que hay muchas preguntas, pero es importante tener en cuenta, ¿sí? qué motiva, ¿sí? El origen de angustia de cada persona, ¿sí? Conocer realmente cuál es la dimensión que puede estar presente, porque si pensamos en lo fisiológico, podemos creer que hay una enfermedad física, ¿cierto? Pensamos en lo psicológico, situaciones estresantes. Ahora, si pensamos en lo espiritual, ¿qué ha desencadenado? ¿Sí? Muchas veces en este punto, ¿sí? Hay creencias que afectan la espiritualidad. Hay personas que piensan que, bueno, que de todas las cosas que le pasan, sí, es porque si bien entienden que Dios es amor, sienten que ellos no se lo merecen, por ejemplo, ¿sí? Es importante escuchar este tipo de planteo en una situación de sesión terapéutica para poder trabajarlo más saludablemente.
También si tenemos en cuenta, ¿sí?, cuando hay otro tipo de sufrimiento que pasa por lo existencial, ¿sí?, no solo cuestionamos las creencias, sino también qué puede estar influyendo en esto, ¿sí?, que va más allá, ¿sí? O sea, vamos a ver, o sea, cómo esta persona, ¿sí?, se ha formado la imagen del Dios creador, del Dios de amor. O sea, ¿sí?, conocer un poquito su entorno, su familia, ¿sí?, su contexto, dónde creció, cuáles son las creencias que tiene para poder acompañar a que esta persona pueda alcanzar una salud plena. Bien. Qué importante entonces son los miedos. Muchas veces huimos de los miedos o hasta de la palabra miedo, pensando que, bueno, que no es bueno tener miedo, ¿sí?, ya lo dijimos, que es bueno expresarlo. No son buenos ni malos. Todas las emociones son buenas, ¿sí? Hay muchas situaciones que desencadenan miedo, ¿sí? Hoy vivimos la pandemia. Hay situaciones estresantes también que dan miedo, ya las hablamos. Hay situaciones hasta que son agradables para uno y también generan miedo, ¿sí? Lo importante es reconocerlas y poder gestionarlas para poder tener buena salud. Bien, acá voy a compartir con ustedes, ¿sí?, algunas ideas, principalmente cómo trabajar los miedos, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿sí?, les voy a contar mi historia, parece importante, ¿sí? El cuento se llama El vacío. Sí, es sencillo, yo les voy mostrando las imágenes, espero que se las puedan apreciar, ¿sí? Para ti que encuentres aquello que anda buscando, ¿sí? Bien. En una casita pequeña de un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia. Acá tenemos la casita de Julia y su familia. Julia era una niña normal y corriente como cualquier otra, y su vida era feliz y tranquila. Ahí está Julia. Pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella se quedó con su gran vacío. Un enorme vacío. Por ese se colaba el frío, ¿sí?, los monstruos, por él lo aspiraba todo. Probó en llenarlo, taparlo y borrarlo para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más grande y más grande. Entonces, un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. La verdad que le ofrecían muchos tapones y de diferentes clases. Había tapones buenos, también aparentemente buenos. Había tapones engañosos, otros muy peligrosos. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que dejó de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! Nosotros pues decimos, qué sensación de miedo, ¿verdad? El vértigo. Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo. Se puso muy triste, rompió a llorar,
primero tímidamente, después a gritos y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio. En ese silencio escuchó una voz que provenía del suelo y le decía: deja de buscar fuera y mira en tu interior. ¿En mi interior? Entonces Julia empezó a observar su interior. Y empezaron a salir palabras. Colores. Melodías. Mundos maravillosos. Eran mundos mágicos. Que le devolvían la sensación de conexión. Y allí se sentía realmente a gusto como en su casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos. Y después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. Pero, por suerte, nunca desapareció. Así siempre podía volver a ese mundo lleno de sorpresas. Bien. Ustedes vieron que este cuento, sí, si bien es muy ilustrativo de lo que quisimos hablar, ¿no? Que muchas veces los miedos son así. Son como agujeros que generan un vacío muy grande y buscamos y buscamos y no podemos y vemos la forma de encontrar algo que le dé sentido, ¿sí? Cuando empezamos a mirar al interior, o sea, cuando empezamos a ver, ¿sí?, nuestros filtros mentales, nuestros pensamientos, nuestras creencias que están llevándonos a sentir desesperadamente eso que no podemos controlar, no lo podemos gestionar, ¿sí? Es cuando nos genera todo este disturbio, el malestar. Cuando empezamos a mirar al interior, ¿sí?, como en el cuento, Julia, cuando empieza a mirar su interior, o sea, a escuchar esa voz, ¿sí?, empieza a encontrar realmente el sentido, el para qué, ¿sí? Y muchas veces el sentido lo vamos encontrando a medida que nos demos ese tiempo. Y ese tiempo va a depender, ¿sí?, de nuestros recursos. Porque tenemos muchos recursos por los cuales debemos apropiarnos para poder vencer los miedos que aparecen en nuestra vida, ¿sí? Recursos sociales, recursos espirituales, recursos psicológicos, ¿sí? Y cuando sentimos que no podemos, también es saludable poder ponerle palabra a eso que yo no puedo y buscar ayuda profesional. Bien, espero que les haya gustado el cuento. Para concluir, les voy a leer una pequeña oración que me pareció muy importante poder leerla en este espacio, ¿sí? Que sobre todo
sé que hay familias que están viendo esto